Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Desde hace más de 15 años se ha venido consolidando una hegemonía comunicacional en Venezuela y ahora también se habla de autocracia digital. Es por eso, para profundizar en este tema tan importante, que hemos invitado al programa del día de hoy a Mariví Marín Vázquez. Ella es directora de Provox. ¿Qué hace Provox? Es una organización que ha venido monitoreando desde hace años cómo se comporta el Twitter en particular, que es uno de los ambientes más informativos para los venezolanos, tomando en cuenta que los medios tradicionales ya no existen dentro de Venezuela con información independiente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gaby, por la invitación. Quería justamente hacerte esa pregunta. ¿En Venezuela actualmente existe una autocracia digital? Sí, desde nuestro observatorio hemos observado cómo las tendencias digitales del oficialismo constantemente se imponen en las tendencias diarias de Twitter en Venezuela, pero también hemos visto cómo se bloquea el acceso a redes sociales en momentos específicos de conflictividad política y social desde el principal proveedor de Internet de Venezuela, que es precisamente CanTV, que está controlado por el régimen, pero también hemos visto persecución a periodistas, activistas de derechos humanos e incluso personas comunes que son perseguidas o apresadas por opiniones que expresan en redes sociales, particularmente en Twitter. Utilizaba el término de autocracia digital porque precisamente ustedes han presentado un importante informe con la colaboración del Atlantic Council para hablar específicamente de este tema. Quería que nos comentaras quiénes participaron en esta investigación y adicionalmente las conclusiones más importantes de este estudio. Sí, la verdad es que desde el Atlantic se promovió un trabajo en conjunto entre distintos investigadores venezolanos o no venezolanos, sino latinoamericanos, organizaciones, el DFR Lab, que ha hecho un trabajo muy importante respecto a desinformación, particularmente en Venezuela. Y un poco lo que esto concluye es que existe una estrategia de Estado para desinformar dentro del país y para mitigar de alguna forma ciertas realidades que se posicionan en Twitter en Venezuela, intentando generar una percepción distinta sobre efectivamente estos hechos. Digamos que mientras algo sucede en Venezuela, las tendencias que suelen haber del oficialismo son completamente contradictorias con esta realidad y eso es algo que vemos constantemente en las redes, esta imposición de la narrativa oficialista digitalmente ante lo que sucede en Venezuela. Ahora, ¿tendrías algún ejemplo práctico? Por ejemplo, colocar lo que fue un mes de cómo son esos mensajes oficialistas, la cantidad entre unos u otros y también la importancia de la sociedad civil en estas comunicaciones digitales. Sin duda, particularmente el mes de marzo ha significado uno de los meses con mayor actividad digital en Twitter en Venezuela. Identificamos que el oficialismo entre las tendencias políticas y sociales generó aproximadamente 95% de los tweets y de los mensajes en esa conversación, lo que significa que el resto de los actores generaron un porcentaje minoritario. Identificamos aproximadamente 28 millones y medio de tweets, el oficialismo generó al menos 27 de estos 28 millones y medio de tweets. Eso quiere decir que el resto de los actores, todos en conjunto, sociedad civil, oposición unitaria, oposición radical, etcétera, generaron en promedio solo 1,5 millones de tweets. Esto significa que constantemente el oficialismo, como mencionaba anteriormente, se impone en la conversación en cantidad de tweets. Sin embargo, existe también una organización entre la sociedad civil venezolana, quienes son los únicos que constantemente en las tendencias buscan un poco generar esta distinción entre la narrativa del régimen y lo que sucede efectivamente en Venezuela a través de la protesta social.
Tomando esta inundación, por así decirlo, de mensajes oficialistas en las redes sociales, háblanos entonces un poco qué tienen los venezolanos, cómo se pueden comunicar, porque adicionalmente también el tema de los medios tradicionales es muy grave. Un poco tu visión, medios digitales, medios tradicionales y qué les queda a los venezolanos. Sí, sin duda es bastante importante tomar en cuenta el contexto, quizás para quienes nos escuchan que no puedan tenerlo completamente claro. En Venezuela, entre los gobiernos de Chávez y Maduro, se han cerrado aproximadamente 600 medios de comunicación tradicionales. Sumado a eso, la escasez de papel ha hecho que los medios hayan tenido que migrar, perdón, a formato digital, y esto permite que haya una conexión con la gente. Sin embargo, también hemos identificado que el espacio digital es también donde se genera mayor desinformación. Creo que lo que tenemos que hacer como ciudadanos y como venezolanos es siempre verificar las fuentes, no tomar en cuenta algo que simplemente reafirma una opinión que nosotros podamos tener sin tomar en cuenta cuál es el origen, porque muchas veces son informaciones que vienen desde el oficialismo, que están sembradas allí para generar discusión, para generar debate e incluso para desviar la atención sobre otros temas. Ahora, ¿por qué es importante este tema de la desinformación? No sé si tienes un ejemplo específico que ponga en riesgo a los venezolanos, porque hay quienes dicen, bueno, todos nos sometemos a la desinformación y escogemos qué creer y qué no. Es así. Recientemente, en enero, hubo un caso que nosotros hemos considerado muy relevante por las posibles consecuencias adversas que esto pueda tener, y nos referimos al tema de Carbativir. Esto es un medicamento que fue anunciado en enero por Nicolás Maduro. Desde el MIPSI, el Ministerio de Comunicación al servicio del régimen, se promocionó la etiqueta de Carbativir para vivir. Este es un medicamento que constantemente le han llamado goticas milagrosas, o está vinculado también a José Gregorio Hernández por parte del régimen. Sin embargo, este medicamento hasta el día de hoy no ha sido aprobado o avalado por ninguna organización internacional que tenga, digamos, esta capacidad. Entonces podemos decir que por ahora esto es desinformación. Cualquier medicamento que esté publicitado por el régimen de Maduro y no esté aprobado por alguna organización internacional capacitada, pues entonces sigue siendo mentira en algún sentido. De hecho, Facebook recientemente bloqueó o suspendió temporalmente a Nicolás Maduro de su plataforma precisamente por temas vinculados al Carbativir. Hay otro tema que quería destacar y es el tema del alcance que tiene Internet dentro de Venezuela. Realmente es un número limitado. Los venezolanos son pocos los que pueden recibir este beneficio, por así decirlo. Quería que nos comentaras entonces cuánto impacto tiene ese mundo digital en la vida real del venezolano, tomando en cuenta que son tan pocos los que pueden tener acceso a Internet. Sí, actualmente, como sabemos, tener internet en Venezuela, tener conexión, es básicamente un lujo y un privilegio. Nos encantaría que la información o la desinformación digital que existe en redes sociales se quedara solo allí, pero la verdad es que hay que tomar, por ejemplo, en cuenta que hay al menos 5 millones de venezolanos fuera, donde su única fuente de información sobre Venezuela, si no son sus familiares que están dentro, pues entonces son las redes sociales. ¿Y cuál es la información que le puede llegar a este familiar fuera? Precisamente la que está en Internet, en Twitter, etc. Esto es un problema cuando empieza a afectar el día a día de las personas. Supongamos que alguien lee en Twitter que el Carbativir combate o te hace inmune previo a una posible exposición del coronavirus. Si te ves expuesto a la enfermedad creyendo que estás protegido y efectivamente te contagias, pues entonces has sido víctima de esa desinformación promovida desde el Estado y va a tener consecuencias en tu vida.
Quería que nos explicaras un poco esa parte práctica de cómo realizó Provox este estudio. Siguen las etiquetas, un poco la parte vivencial y adicionalmente en esa parte vivencial, cómo el régimen de Nicolás Maduro, con colaboración o asesoría de los rusos y otros países, logran entonces encaminar la información y multiplicarla de una manera impresionante. Sí, nosotros estudiamos constantemente las tendencias como hashtag, que es lo que tiene como el numeral antes en Venezuela. Estas son usualmente las que son más coordinadas y que tienen, digamos, algún sentido principalmente político o social. Descargamos estas tendencias con nuestra herramienta, las analizamos y nos permite saber cuánto de estas etiquetas está generado por posibles usuarios falsos o cuentas automatizadas. La mayoría de los actores tienen menos de 20% de lo que nosotros denominamos inorganicidad, que es esta cantidad de tweets producidas por cuentas falsas. El oficialismo tiene más o menos en promedio 85% de inorganicidad. Eso quiere decir que 85% de su contenido, de los tweets, de los mensajes en sus tendencias, no están generados por personas reales, sino por cuentas automatizadas. También recientemente Cazadores de Fake News hizo una investigación muy relevante que demostró cómo no solo utilizan cuentas automatizadas desde el régimen, desde el Estado, sino que también se le paga a personas para que hagan propaganda a favor del régimen a través del carnet de la patria. Eso quiere decir que el régimen utiliza los recursos de los venezolanos también para hacer propaganda a su favor y les pagan a través del carnet de la patria, que es un mecanismo de control adicional en Venezuela. Ahora, ¿es posible que el régimen de Nicolás Maduro logre cambiar la percepción con respecto a un hecho particular en la ciudadanía? Por ejemplo, no sé si han estudiado el tema de Apure, lo que está sucediendo allá, y vemos mensajes muy contradictorios en las redes sociales. ¿Esto realmente influye en la opinión pública? En mi opinión, la verdad es que sí, porque como decía anteriormente, Twitter no funciona en Venezuela solo como una plataforma de redes sociales, sino que al contrario es una fuente de información y también para la denuncia en Venezuela. Recientemente vimos lo que sucedía en Apure, por ejemplo, el día que fueron detenidos periodistas y activistas de Fundarredes por documentar lo que sucedía y fueron apresados. Ese mismo día la sociedad civil se organizó para protestar digitalmente con una tendencia que era liberen a los cuatro y otra que era informar no es delito. Estas dos tendencias alcanzaron un buen nivel, digamos, de tweets. Sin embargo, al mismo tiempo, desde los entes gubernamentales al servicio de Maduro, se promovía o la Guardia Nacional con el pueblo y por otro lado también con los ciudadanos, algo similar. Entonces intenta generar un poco esta diatriba de si efectivamente lo que pasa en Apure es algo positivo que está haciendo la FAM o no, todavía sigue habiendo mucha desinformación al respecto. Lo que es claro es que ellos buscaron en el momento que detuvieron a estos periodistas y activistas, entonces desviar la atención con otro tema, intentando posicionar tendencias que fueran favorables hacia las acciones de la Guardia Nacional y la Fuerza Armada en general. La pregunta que viene a continuación sé que no tiene directamente que ver con tu trabajo, pero tú compartes con muchos colegas, con muchos expertos que analizan este tema. Se dice que sí existe una asesoría de rusos para justamente lograr este ejército digital para justamente difundir todos estos mensajes. Tú que has analizado ese Twitter, ¿crees que de verdad no se trata de un comportamiento orgánico, sino por el contrario hay incluso una asesoría internacional, una intervención en las comunicaciones en Venezuela? Sin duda. De hecho, quienes han sido pioneros en este tema de desinformación, sobre todo en la pandemia, han sido precisamente los rusos y los chinos. Desde hace años en Venezuela nos pasa a veces que entramos a las tendencias, por ejemplo en la madrugada, y vemos trendy topics en Venezuela en otros idiomas, en chino o en ruso precisamente. Eso significa que cuentas con la geolocalización en Venezuela
están involucradas a temas de Rusia, China, etcétera. Entonces, también hace muy fácil que cualquier tipo de información que se genera allá se haga tendencia en Venezuela. Yo estoy convencida de que el régimen ha tenido constantemente asesoramiento de estos gobiernos que han implementado desde hace mucho más tiempo la desinformación como mecanismo de control. Así como existe esa asesoría externa hacia Venezuela, Venezuela también influye en, por ejemplo, las elecciones en otros países del continente. Esto también logran posicionar mensajes que sean justamente a favor de la izquierda para que los candidatos afines a Nicolás Maduro también puedan lograr electoralmente algunos resultados en sus países. Sí, vimos el año pasado, vimos muchas tendencias en torno a las elecciones norteamericanas que, por ejemplo, apoyaban a Trump y intentaban desacreditar al actual presidente Biden, pero mucho más reciente tenemos el caso de las futuras elecciones en Ecuador. Desde hace unas semanas atrás o meses hemos estado observando tendencias de Ecuador o etiquetas de Ecuador que se hacen tendencia en Venezuela, cosa que nos parecía bastante extraña. En enero encontramos 3, en febrero 3 y para marzo encontramos 36. Eso ha hecho que evidentemente sea un tema mucho más relevante para estudiar. Lo que hemos encontrado específicamente en estas etiquetas es muchísimo contenido pro o a favor de Araúz, que es el candidato de Correa, y en contra de Lazo. Básicamente, el candidato Correa sería el mismo candidato al que estaría apoyando Maduro. Podemos inferir, esto va a requerir un estudio un poco más dedicado y nos encargaremos de eso, pero podemos inferir que los bots que tenía anteriormente Correa en Venezuela son los mismos bots o las mismas cuentas que hoy apoyan a Araúz y que intentan también desacreditar a Lazo. Ahora, también encontramos en las redes sociales etiquetas como liberen a Alex Saab, por ejemplo, que obviamente es un tema muy importante para los venezolanos, pero cuando tratas de explorar, no necesariamente vienen del gobierno. También hay algunos guerreros anónimos digitales, ¿cómo los podemos denominar a otras tendencias que no entran dentro de sociedad civil, oposición, gobierno y otros grupos consolidados? Sí, hemos encontrado una red que hemos denominado redes anónimas o redes de desinformación. Estos son grupos de personas sin identidad verificable, que probablemente son nuevas dentro de las plataformas, que comparten los mismos memes y buscan posicionar una etiqueta que en el momento que esta etiqueta logra hacer tendencias, pues automáticamente borran los mensajes intentando no dejar evidencia de ese comportamiento. Esto es un comportamiento que está penado por Twitter. Nos sorprende que hasta ahora estas cuentas no hayan sido suspendidas, pero muchos de los mensajes posicionados por estas cuentas, por un lado, es atacar al gobierno interino, pero también hemos visto de estas cuentas lo que tú mencionabas, Gaby, libertad para Alex Saab, free a Alex Saab, etc. Y estas tendencias también coinciden con otras que hemos visto a favor de Alex Saab, que vienen del oficialismo radical. Entonces existen distintos grupos que al final tienen más o menos el mismo interés. No podemos todavía, digamos, comprobar que estos, yo no los llamaría guerreros, sino al contrario, mercenarios de la información, tienen algo en común y es, por ejemplo, en este preciso momento, la defensa de Alex Saab. Si pudieras de alguna manera enumerar algunos desafíos, algunas soluciones que dan las sugerencias que puede dar Provox para poder entonces minimizar este impacto tan importante en redes sociales como Twitter. Sí, nosotros utilizamos una frase que nos parece muy útil, es no te creas su verdad. Sabemos que esto pasa, el diagnóstico se hace constantemente, pero el diagnóstico no es nada sin la acción. Creo que hace mucha falta informar sobre esto, sobre todo a nivel internacional, porque como mencionabas, Gaby, no solo afecta a los venezolanos. Cuando se intenta interferir o intervenir de alguna forma en la opinión de otros países de la región o no tan cercanos, pues entonces eso también afecta a esos países
y a esos gobiernos. Creo que es importantísimo que vayamos a las fuentes en Twitter, sobre todo verificadas. El check azul de Twitter significa algo, y eso significa que Twitter ya hizo como este filtro para evitar que nosotros mismos creamos en fuentes dudosas o tweets de una procedencia que no está muy clara. Vayamos a cuentas verificadas, no compartamos la información que nos genera dudas. Muchas veces nosotros mismos nos hacemos eco de la información falsa o de la desinformación al reenviarla para preguntar si esto es cierto. Entonces es más fácil que si tenemos dudas sobre una noticia, sobre una información, vayamos a Google. Google siempre nos va a decir, si la noticia es real, va a haber por lo menos un artículo. Si la noticia es falsa, probablemente no salga. Entonces, tengamos como estos pasos de verificación antes de confiar en todo lo que está en redes sociales. Quería profundizar un poquito más en ese punto del consejo que le das a los ciudadanos. Más de una vez hemos visto que nuestros familiares, por lo menos yo por ser periodista, te dicen esto es cierto, es real. ¿Cómo puedes, buscando en Google, saber si realmente es verdadero o no? Por ejemplo, el ciudadano debe tener algunas páginas de confianza, que sepa que publican todo. Un poco algunos consejos adicionales para poder luchar con esas noticias falsas a las que nos enfrentamos a diario. Claro. Por ejemplo, algo muy simple que te permite el buscador de Google es poner una frase específica de la noticia o del tema que tú estás viendo, lo copias, lo pegas y lo buscas. Si te sale alguna noticia que sea de una fuente verificada, un medio seguro o respaldado, pues entonces confía en eso. Pero también sobre, por ejemplo, imágenes que nos lleguen que tengamos dudas. Eso también lo puedes colocar en Google y Google te va a decir si la imagen es real, es falsa, está tomada de otro lado, cuál puede ser su origen. Entonces hay varias opciones. Yo recomiendo mucho, por ejemplo, en el caso de coronavirus, que sigan al doctor Julio Castro, que constantemente no solo informa al respecto, sino también le toca mucho desmentir noticias falsas, y también iniciativas como la de cazadores de fake news, que desestiman burros o mentiras que de hecho a veces llegan hasta WhatsApp. Pero también tenemos al de DFR Lab, en español DFR Lab, que produce material similar. Seguir a los medios de comunicación que han pasado a formato digital, como por ejemplo ustedes, Runrunes, tal cual, etcétera. Estos medios hacen un trabajo muy importante y nosotros tenemos que apoyarlos, pero también buscar cómo validar la información que nosotros mismos consumimos y que nuestros familiares consumen también, que bueno, Gaby, a ti te debe tocar mucho más desmentir en esos grupos de las familias. Muchísimas gracias de verdad por tu participación, además de útil, un trabajo extraordinario el que están haciendo a través de Provox para justamente irlos siguiendo ese paso en Twitter, además que es revelador que más del 90% de los mensajes en las redes sociales sean justamente generados desde el régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y también aprovecho para pedirles que nos sigan en @ProvoxB. Muchísimas gracias. Son las declaraciones de Marín Vázquez, quien es directora de Provox y quien está entonces haciendo un seguimiento exhaustivo, en particular a la red social Twitter, para conocer entonces el tema de la desinformación y también cómo los diferentes actores políticos pueden posicionar sus mensajes. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.